Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Cristian Castañeda, de la ciudad de Puebla, México, nos comparte un estudio referente a un varón que fue elegido por el Señor Jesucristo para ser su discípulo, el cual fue muy allegado al Señor y al cual le fue dada la revelación del Señor Jesucristo para ser manifestada a los hombres. Juan Apóstol. Hola hermanas, es una bendición participar junto con los demás varones este ministerio que han creado de subir audios acerca de la palabra de Dios, y ahorita que se están tocando varones de la Biblia, pues yo soy muy bendecido y quiero agradecer nuevamente la invitación. Soy el hermano Castañeda de Puebla y me toca hablar sobre el apóstol Juan. Lo dividí en 2 audios. Este primer audio lo he titulado El apóstol Juan, un testimonio de amor y transformación. Y la verdad es que hablar de Juan o de cada hombre de la Biblia nos llevaría a muchos audios, pero sabemos que el apóstol Juan caminó con el Señor Jesucristo al igual que los otros apóstoles, ¿verdad? Pero en específico Juan tenía una profunda comunión con el Señor, tenía una relación de amistad, pues ya que es llamado el discípulo amado, y eso lo podemos ver en su carta de Juan, como él mismo se describe así. También es conocido como el apóstol del amor, ya que cuando leemos su carta en Primera de Juan, él menciona que Dios es amor, ¿verdad? Y me gustan las palabras que ocupa como carísimo, amados, hablando a la iglesia, a los hermanos, para comunicarles ese amor verdadero que es el del Señor Jesucristo. Y también sabemos que, pues, él llegó a viejo, no murió posiblemente como los otros apóstoles que fueron, pues, asesinados, ¿verdad? A causa de la palabra del evangelio. Se cree que él ya muy anciano murió, pero también podemos ver en sus cartas, y lo mencionaba en especial en la primera epístola de Juan, están impregnadas de ese profundo amor y caridad hacia la iglesia. Y voy a empezar con un texto que es en Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palpado con nuestras manos, toca el verbo de vida. Y está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero me gusta cómo lo describe. Lo que era desde el principio, ¿verdad? Y lo que ellos vieron, lo que ellos con sus propios ojos y lo palparon y estuvieron con él, ¿verdad? Pudieron platicar. Incluso Juan es aquel que se recarga, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, en la última cena, este discípulo amado, esta comunión profunda que tenía con Dios. Pero también cuando escucho o leo Primera de Juan 1:1, me recuerda el Evangelio de Juan, del mismo. En el capítulo 1, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está describiendo que él pudo verlo, caminar con él, y hablando también de los otros apóstoles. Y es esta forma de cómo lo describe al Señor Jesucristo el apóstol Juan. Nos llena de tanta bendición cuando lo leemos, al igual que cada libro de la Biblia. Y de hecho, a lo largo de sus textos, la palabra amor se menciona más de 80 veces. Y pues esto solamente es como un dato, ¿verdad?, que podemos tener. Incluso en Juan yo he podido detectar que 45 veces dice vida, 17 veces dice vida eterna. Y es interesante que estas palabras se repitan tanto, ¿verdad? Para el cristiano, para el creyente, vida eterna, porque al final el Señor Jesucristo fue lo que nos dio una nueva vida y nos ha dado una vida eterna. Y pues muy pronto
anhelamos estar con nuestro Señor, pero pues a lo largo de los textos de las epístolas de Juan podemos ver que repite mucho estas palabras. Algo que también me gusta ver en Juan, y a modo de introducción, es que él muestra la divinidad de Jesús y la fe verdadera. Y pues en sus evangelios podemos describir, o más bien él escribe el ministerio y propósito de Jesús, cosas que podemos ver cuando leemos Juan, pues es que afirma la divinidad de Jesús, lo que ahorita estábamos leyendo en Juan y en Primera de Juan, como él habla del verbo, ¿verdad? Y el verbo es el Señor Jesucristo, y Jesús es Dios, ¿verdad? Y a veces es un poco difícil poder entender esta parte del Señor Jesucristo, pero Juan lo afirma, promueve la fe y la promesa de la vida eterna. Pues cuando leemos Juan 3:16, ¿verdad? Y es un versículo que leemos mucho, conocemos mucho, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está diciendo, ¿verdad? El que cree en él no se va a perder y va a tener vida eterna. Y si leemos ahí en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero menciona esto, ¿no? La vida eterna. Y comienza desde el principio, cuando creemos en el Señor Jesucristo. Me gusta porque también Juan documenta los milagros, la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Incluso cuando hay un nuevo creyente y estamos discipulándolo, a mí me gusta mucho recomendarles el libro de Juan, que empiecen con Juan porque puede encontrar todo esto, y no digo que no lea lo demás, ¿verdad? Pero para mí, ¿quieres conocer al Señor Jesucristo? Lee Juan, y pues esto es como la introducción, ¿verdad? Porque lo que yo me quiero enfocar ahorita es que cuando vemos la Biblia, hermanos, podemos percibir hombres eh, que se entregaron, ¿verdad?, al Evangelio, hablando de los apóstoles, que dieron su vida. En Hechos podemos ver, ¿verdad?, cuando ellos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar, pero antes de eso, yo me identifico muchas veces con algunos de los apóstoles. En este caso, voy a hablar de Juan y quiero hablar de la intolerancia a la misericordia, porque yo leyendo de Juan y haciendo pues este estudio para este audio, aunque lo conocemos como el apóstol del amor, es fascinante ver cómo Juan también tuvo que cambiar. La Biblia nos muestra un hombre como nosotros, ¿verdad? Con errores, que luchó con sus propios defectos. Y es algo que la Biblia nos muestra en muchos de los casos. A mí me impresiona el rey David, un hombre con un corazón semejante a Dios, ¿verdad? Un hombre que tenía un corazón derramado a Dios y tuvo muchas fallas y errores. Y a veces nos queremos identificar solamente con el hombre bíblico que no tuvo errores. Y yo quiero también marcar esta parte que por medio de estos hombres que tuvieron un proceso, nos podemos identificar también nosotros. Dice la palabra que el que ha empezado la obra la perfeccionará, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo. Y estos hombres también tuvieron su perfección. Hablando del apóstol Juan, en una ocasión, él y su hermano, ¿verdad? Jacobo, se ganaron el apodo de los hijos del trueno, ¿verdad? Un apodo, pues, bien pesado para ellos porque eran bien impulsivos, ¿verdad? En Lucas 9:53-55, tú lo puedes leer. Al ser rechazados en una aldea samaritana, le pidieron a Jesús que hiciera descender fuego del cielo para consumirlos, ¿verdad? ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas como su enojo y luego prestos, ¿sabes qué? Jesús, vamos a mandar fuego para eliminarlos? Porque habían visto la potestad del Señor Jesucristo, habían visto que Jesús, si decía algo, se iba a cumplir. Pero podemos ver cómo, y me enfoco en Juan, no tanto en Jacobo en esta parte, en Juan, porque también su hermano era así, cómo ellos eran intolerantes, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí, pero sin en cambio el Señor Jesucristo los reprendió
por su falta de misericordia. Y este evento nos recuerda que la intolerancia, la violencia y el extremismo son tentaciones para cualquiera. Así como ellos tuvieron ese impulso, porque estábamos viendo la introducción, ¿verdad? Y Juan, el apóstol del amor, pero cuando lo encontramos aquí en Lucas 9:53 y 55, y los apodan, y el Señor los apoda, los hijos del trueno, podemos ver que la intolerancia que ellos tenían, porque era violencia, ¿verdad? El querer mandarles fuego, y el extremismo nos puede pasar a nosotros también como iglesia, como cuerpo del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y cuando yo veo esto, me gozo en el Señor porque puedo ver a este apóstol Juan, todo lo que escribió, ¿verdad? Con profundo amor. Pero cuando encuentro esto digo, hubo un cambio muy grande, ¿verdad? Y a veces son pequeños detalles que vienen en la Biblia y cuando los identificamos, y por eso me gusta poner este contraste en los hombres de la Biblia, poder ver que gracias al Espíritu Santo tuvieron un crecimiento tan profundo y tan grande en el amor del Señor, pero que también ellos tenían defectos como nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido intolerantes en el trabajo? Incluso hasta violentos, ¿verdad? En alguna situación, no sé, manejando, que alguien se te atraviesa y ya le estás gritando, ya te alteraste, o a veces en nuestros pensamientos podemos decir, ay Señor, destrúyelo, ¿verdad? Porque podemos ser como un hijo del trueno, como Juan. Pero la transformación de Juan, de un hombre que deseaba la destrucción a un hombre que escribió la verdad y el amor, eso también mm, golpea mi corazón y es algo que debe de pasar en mi vida. Cristo ha dicho que ya somos nuevas criaturas. Y este Juan, que tenía estas características junto con su hermano, fueron transformados por el Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en sus epístolas, ¿verdad? Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el Apocalipsis. Podemos ver que Juan se volvió un hombre lleno de caridad. Después de ser intolerante, a ser un hombre que predicaba el amor del Señor Jesucristo. Y esto es digno, hermano, de que nosotros nos examinemos. Es un cambio radical que nos anima para que nosotros, de ser posiblemente intolerantes, seamos pacientes, seamos muy pacientes. Es algo que muchas veces nos falta a nosotros y es algo que también hacer juicios, ¿verdad? Como ellos fueron prestos para hacer juicios, se enojaron y ya estaban haciendo juicios sobre este pueblo. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado con esto. Y yo no hablo porque la Biblia dice que sí debemos juzgar, pero muchas veces nuestro juicio va con otra intención, hermano. Como la de ellos, ¿verdad? Me enojo, entonces elimínalos. Y me gusta porque el Señor los reprende, ¿verdad? Y les muestra que no debe de ser así. El Señor Jesús nos llama a un camino diferente como lo hizo con ellos. Como leemos en Lucas 6, 27 y 28, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Su bendita palabra nos enseña a no devolver mal por mal. Y es este contraste con Juan, ¿verdad? Luego pasó algo y quería darles mal, y el Señor Jesucristo nos enseña todo lo contrario. Y esto nos enseña a tener lecciones de humildad y transformar nuestro corazón por medio de la palabra. El apóstol Juan, junto con su hermano Jacobo, como lo dije hace un momento, fue apodado por el Señor Jesucristo, Hijo del Trueno, ¿verdad? Este apodo revela el carácter impulsivo, apasionado y a veces impúdico, y a veces violento, ¿verdad? Y a veces con un juicio malo. Esta naturaleza impulsiva se manifiesta en ocasiones, como lo decía nosotros. Y yo creo que es bueno examinarnos, hermanos, si nosotros estamos teniendo, pues, este impulso como Juan lo tuvo, porque no estamos apartados de esto, hermano. Y la verdad es que yo veo como dos hermanos
poder pedir una cosa así, ¿verdad? Eliminar a un poblado. Y yo entiendo que eran apasionados, pero muchas veces esto nos puede estorbar en nuestra vida como creyentes. También en otra ocasión, ¿verdad? Ellos le pidieron al Señor Jesucristo que si se podían sentar en su gloria, ¿verdad? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y sabes, esto causó gran conflicto incluso con los apóstoles cuando lo escucharon, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no estamos en la posición de pedirle cosas a Dios. Y esto también muestra una inmadurez en ellos, ¿verdad? Ellos le piden a Jesús estar uno en la gloria, uno del lado derecho y el otro del izquierdo, y Jesús les contesta que no le corresponde a él, sino al Padre. Pero aquí en este episodio nos deja una valiosa enseñanza. Como creyentes no estamos exentos de cometer errores similares. Debemos ser humildes y rendirnos a la voluntad de nuestro Salvador. Juan nos muestra que es crucial examinar las intenciones detrás de nuestras oraciones y peticiones. Y es algo que debemos nosotros buscar, hermanos, que lo que pedimos a Dios sea de acuerdo a su voluntad. Ellos tenían tal vez una buena intención, pero la verdad es que a veces nosotros buscamos satisfacer nuestra propia ambición o no queremos glorificar a Dios con lo que pedimos. El mismo Juan transformado, escribió más tarde en Juan 5, 14, 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Pero aquí lo importante es de acuerdo a su voluntad. Ellos estaban pidiendo algo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, sino era algo carnal, porque ellos querían una posición, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos caer en esta posición como estaba el apóstol Juan. Esta transformación es evidente de un joven impulsivo a un hombre que aprendió a pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando vemos estas historias donde los hijos del trueno, y ahorita hablando del apóstol Juan, donde vemos que quiere mandar fuego junto con su hermano y luego le pide al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cada uno esté a su lado, uno a su derecha, otro a la izquierda, pues podemos ver esa inmadurez que yo pienso es digno de nosotros examinarnos, hermanos, para ver si no estamos cometiendo este tipo de errores. Y es un contraste que pues nosotros debemos estar siempre examinando nuestra vida. Y me gusta porque, como lo mencionaba hace rato, Jesucristo, el que ha empezado la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día que venga. Juan, con sus errores y defectos, caminó con el Señor Jesucristo y nos deja un legado de amor evidenciado en sus escritos. Pero yo quería traer este contraste, hermano, entre el apóstol Juan que todos conocemos cuando leemos, ¿verdad? El apóstol del amor, el discípulo amado. Cuando tú lees sus cartas, ¿verdad? Te llena de gozo porque se ve cómo amaba a su Señor. Pero quise traer el contraste porque muchas veces podemos ser como los hijos del trueno, o ser un hijo del trueno como Juan, y debemos de tener cuidado para ser de buen testimonio para la iglesia y para el mundo. Un mensaje de amor y perdón fue lo que dejó el apóstol. El contraste que deja me gusta mucho de cómo era alguien impulsivo y después se transformó en alguien prudente que buscaba la caridad para sus hermanos. En 1 Juan 2, 1 y 3, 1 al 3 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Pero me gusta, ¿verdad? Este contraste de impulsivo, de querer posiblemente lastimar a alguien. Ya dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando leemos
epístolas del apóstol Juan. En Primera de Juan podemos ver cómo él habla de este amor profundo hacia la iglesia, hacia los hermanos. Dice que si en nosotros como creyentes amamos, no debe de haber tinieblas, ¿verdad? Debemos de amar a nuestros hermanos, y eso se nota en la transformación que tuvo el apóstol Juan, esa madurez que cambió gracias al Señor Jesucristo. Y estas palabras, hermanos, nos animan a vivir con rectitud, pero nos aseguran que si caemos, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y esto me gusta, porque a veces fallamos, ¿verdad? Podemos ser hijos del trueno, podemos pedir cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos pedir cosas de acuerdo a nuestra carne y a nuestra voluntad, podemos tener este impulso de ser violentos, de hacer mal juicio, de ser tan impulsivos, pero me gusta porque dice que si nosotros pecamos, tenemos al Señor Jesucristo, el cual nos puede perdonar. Y es un mensaje de consuelo, de perdón y de amor incondicional que nos recuerda la profunda misericordia de Dios. Con esto termino, hermanos, este contraste del apóstol Juan, de cómo era un joven impulsivo, ¿verdad? Y cómo Dios lo transformó en un apóstol, el apóstol del amor, el apóstol que de cierta forma lleva esa esperanza a los creyentes en sus cartas, y no digo que los demás apóstoles no, pero en la forma que lo escribe Juan es como una poesía leer su carta de Primera de Juan. En Juan podemos ver cómo describe completamente al Señor Jesucristo, y yo me identifiqué que muchas veces puedo ser un hijo del trueno, y que podemos ver cómo Dios hizo una transformación tan grande en un hombre, y es lo mismo que ha hecho en nosotros. Si ya somos salvos, nuevas criaturas somos, y podemos dejar todo lo que ese viejo hombre, ¿verdad? Lleno de imprudencias y cosas así, a un hombre como el apóstol Juan, como los hombres que vemos en la Biblia. Dios te bendiga, hermano. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.